Hace mucho tiempo, en la lejana Transilvania, donde nacieron los vampiros más famosos del mundo, sucedió algo que podría dar mucho miedo. Una niña caminaba de noche por la calle cuando de repente apareció una enorme sombra, una sombra gigantesca, una sombra que asombra. Se escuchó aullar a un enorme lobo. La niña se paró al ver la sombra que asombra y escuchó un grito gritoso gritado. «¡Soy un vampiro peligroso!», gritó un vampirito chiquitito. «¿Peligroso?», preguntó la niña asombrada. «Sí, de ñam, ñam, ñam». La niña lo miró con los ojos muy abiertos. Él, sin pestañear, gritó: «¡Soy muy peligroso!». Ella tembló, pero de risa. «Ja, ja, 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 ja». El vampirito se echó a llorar. «No doy miedo a nadie, todo el mundo se ríe de mí. Mañana voy a suspender el examen en la escuela de vampiros». «Vampiros», le corrigió la niña. «Esos vampiros, tengo que dar un susto gigantesco a alguien, y si no lo consigo, me enviarán a la escuela de peladores de plátanos». «¿Escuela de peladores de plátanos?». «Sí, y yo quiero ser un vampiro y no un pelador de plátanos». ¡Buah! A la niña el vampiro no le dio miedo, pero sí un poco de lástima, y le dijo: «No te preocupes, yo te ayudaré. Si lo que quieres es dar un gran susto, darás el susto más grande del mundo mundial». A la noche siguiente, en la lejana Transilvania, una niña paseaba por una calle casi vacía cuando se escuchó el aullar de dos enormes lobos y apareció una enorme sombra. Era una sombra gigantesca, una sombra que asombra y que podría dar un miedo muy miedoso. «Soy un vampiro», gritó el vampirito. «Peligroso», terminó la frase la niña antes de caerse del susto. En ese momento, un montón de fantasmas, momias, peladores de plátanos, mocos verdes con ojos, Frankenstein y vampiros aparecieron para dar un gran aplauso al vampirito. A la noche siguiente, cuando sonaron las 12 campanadas, cientos de lobos aullaron para festejar que el vampirito había dado el mayor susto del mundo. Y el premio al gran asustador es para... El vampirito, sonriente, recogió su medalla. Todas las monstruas y monstruos dieron un gran aplauso. En la lejana Transilvania, una noche, cuando sonaban las 12 campanadas, sucedió algo que podría dar mucha risa. «Gracias por ayudarme a ser un gran vampiro. Gracias a ti, porque ya nunca tendré miedo de los vampiros». Y colorín colorado, este cuento está rematado.